Pedro nació en Centro Habana. ¿Cuántos hermanos tuvo Pedro? 3. Pedro, que era el mayor. Ángel, que se llamaba igual que su padre, Angelito. Y Tico, que era Roberto. Fíjate, los padres, los dos eran asturianos, pero se conocieron en Cuba. Y en Pinar del Río se casaron, bueno, vinieron para La Habana. Y el asturiano es muy alegre. Sobre todo Rosario, la madre de Pedro, era una mujer muy alegre. Y me decía que en el caso de Pedro, antes de llegar a la televisión, realizó otros trabajos. Porque Pedro se casó muy joven, la primera vez, pues tuvo 3 matrimonios. Y bueno, trabajó en muchísimas cosas, me contaba él. Desde vender prendas, desde fotógrafo de bodas y quinceañeras. Fue profesor de natación del casino. Pedro era muy buen nadador, ¿sabes? De optar por medallas y todo. Fue vendedor de automóviles en el Ámbar Motor, que es donde conoce a su segunda esposa, que es la madre de Alice y de Max. Ella tuvo mucho que ver, lo alentó mucho a que él tenía, claro, Pedro era muy guapo, y que ella consideraba que tenía, como él escribía versos, siempre escribió versos, siempre esos dibujos que él tiene, los hizo muchas veces así en momentos de descanso en el trabajo y eso. Y entonces lo alentó un poco a ser actor y a él le gustaba, en definitiva. La primera Hilda es la madre de Pedrito, pero tenía una beta indudablemente de poeta, de dibujante. Que a su pueblo esclavizaba, mientras otros regresaban, dispuestos a trabajar. Entonces él me cuenta cómo él y Pilín Vallejo, que también aspiraba a ser actriz, cómo iban a las emisoras esas pequeñitas, a 1010 entre ellas, y hacían cositas gratis, a veces, de papelitos y cosas en radio, y bueno, así hacen como aficionado con Vigón, que siempre fue un hombre muy inquieto, hizo, y ya empezó en el teatro, y así en la televisión a hacer extras, y ahí es donde él se encamina, pero siempre le gustó mucho el teatro. Y a algún periodista se le ocurrió a los galanes, porque eran los más jóvenes, siendo no Pedro el más joven, porque estaba Jorge Félix, que era muy joven, Jorge Max, estaba, bueno, en fin, Carlos Alberto Badía, eran 4 o 5 nada más. Pedro era el mayor, de 36 años. Ellos eran veinteañeros, incluso había uno que era el más jovencito, que tenía como 18 años. Y fue una cosa promocional, ¿no? Esa cosa de los galanes. Ayúdalo, Fernando. Escúchame. Yo quiero, Manuel. Pero están comenzando a estudiar jóvenes, para quienes Manuel es dañino, peligroso. Y recuerda que fue lo primero que hizo Pedro que ya fuera un papel importante para él. Chicos, yo no recuerdo. Pero ya a trabajar con Lilia Lazo, que era una primerísima. Después hizo muchos, Esta es tu vida, Humos de recuerdo, con Lilia Lazo, con Adela Escartín, con papeles más importantes, más algunos protagónicos, ¿no? Aunque quizás la gran protagonista era la actriz, que era Adela Escartín, ya te digo, Lilia Lazo o Violeta Jiménez, no sé. La Gravi lo tenía él como modelo en cosas del jabón suave, la pasta Gravi, y entonces es donde lo invita a hacer esa novela, una novela que había a las 7 de la noche, que surge Martica del Río, que era como la pareja joven, hasta que él pasa a ser el protagonista de la novela Gravi, que era con Ada Béjar. Regalías El Cuña lo llama para que sea su modelo del cigarro Regalías El Cuña. No había una revista que tú no abrieras que no estuviera Pedro. Con Nilda Collado, por ejemplo, que fue mucho tiempo modelo con él.
Pedro se va a crear con Raquel y Vicente Revuelta y 2 o 3 compañeros más, y hacen y crean Teatro Estudio. Estuvieron como 3 años, se reunían todas las noches, después que terminaba cada cual de trabajar en la televisión y todas esas cosas, se reunían y haciendo ejercicio, y de ahí surge el largo viaje de Un día hacia la noche, que crea de verdad un movimiento y remueve toda la simiente de los empíricos, de los profesores ya de un teatro más... Fue como una nueva forma de ver el teatro. De una nueva forma de ver el teatro. ¿En qué momento es que usted conoce a Pedro Álvarez? Como artista. Fue en el año 59. En esta obra, que Núñez Rodríguez hace una adaptación de una obra norteamericana que después le hicieron película, y él hace una adaptación a Cuba, aniversario de boda. Había un impasse de que yo no estaba ni en la televisión ni en el teatro. El teatro lo hacía porque se hacía de noche, y ahí conozco a Pedro. En el 60 vamos a un viaje a Camagüey, hacia llevar la obra a Camagüey. Y en el viaje, en la guagua, ahí empezó la relación donde ya fuimos novios. Arturo. Apúrate. Cielo, tú no puedes correr un peligro como este. Pero es que yo... Vamos. Hay una obra que a nosotros nos cae que se llama El amante de Peter. Después Pedro hicimos El amante, y fue la primera obra que hicimos como grupo cuando se creó en el año 89. Los grupos de teatro que fueron, todos estos grupos que surgieron, entre ellos el de nosotros, el Trotamundo, que todavía existe. ¿Existió algún tipo de personaje que fuera los preferidos de Pedro Álvarez? Mira, Enrique IV de Pirandello era un personaje que a él le fascinaba. Ya desde el 90, él decía, cuando yo cumpla los 45 años de trabajar, yo quiero ser el Rey Lear. Pero en eso él muere, haciendo una obra de él, escrita, dirigida y actuaba él. Él amó mucho a Galileo Galilei. Se hizo en un teatro ICR. Resumir Galileo Galilei en un teatro ICR te podrás imaginar. Pero Pedro hizo cosas muy lindas. La quinta columna que él hizo con Margarita Balboa fue otro personaje que le quedó precioso. Mira, Pedro era un hombre que se acostaba muy temprano. Pedro tenía 3 temas de conversación: el deporte, la política y el arte. Fuera de eso, ahora se iba temprano a leer, acostado ya, apagado, y dormía muy temprano. A las 6 de la mañana ya Pedro estaba levantado. Se viste y se ponía a trabajar, a escribir. Si era preparar un personaje, era la búsqueda, la investigación, como meter la mano y mirar un bolsillo al revés, es lo que le gustaba, indagar del personaje. Toda la mañana estaba en eso. Él a las 12 del día se estaba dando una ducha, aunque tuviera catarro y 39 de fiebre. Ducha de agua fría. Y a la 1 de la tarde, como tarde ya, estaba él sentado almorzando. Y entonces siempre salía después al ICR. A las 6 y pico de la tarde ya él estaba aquí. ¿Y cómo fue Pedro Álvarez como director? Y yo creo que Pedro era un buen actor, pero Pedro era mejor director. Que él consideraba que no solo con la palabra, con el subtexto, se podía dar la verdad interna de un personaje, porque no somos exactamente como le parecemos a los demás que somos, o como queremos parecerle a los demás. Y él decía que no solo el actor podía darlo con gestos sociales, sino también con la gestualidad. Que tú como espectador pudieras decir, este personaje tiene y estas características psicológicas internas. Hoy diríamos, no es creyente, no fue creyente, él no se creyó cosas. Porque Pedro dirigía y actuaba, él tenía esa posibilidad. Yo actúo, pero yo necesito un director. Puedo dirigí mucho en la aficionada igual que él. Nunca debió haber empezado. ¿Estás arrepentido?
No digas eso. ¿Pero crees que es posible amar con este miedo siempre a que nos sorprendan? Verónica, en el caso suyo, ya usted me decía que no tuvo la oportunidad de trabajar en muchas cosas dirigidas por él. Él sabía, podíamos disentir en muchas cosas, teníamos, porque éramos personas inteligentes, pero no nos queríamos, ¿no? Y además teníamos pasión por lo mismo, pero no por que no dijeran que trabajaba conmigo, no. Él tenía su criterio, consideraba que Martica del Río era el personaje y era ese. No pensaba en mí, como pensaba en mí para tal personaje. Ya en el teatro, sí, éramos él y yo. Entonces se buscaba obras donde pudiéramos, como El amante, como hicimos La verdad y la mentira, Las mujeres de Lorca. Algunas de esas mujeres horribles que se ha querido vengar porque no jugó al bridge. No me mandaron ningún anónimo. Tony me llamó por teléfono y me pidió que viniera. ¿Y no me dijiste nada? También me pidió que no lo hiciera. Y el Pedro Álvarez dirigente. El arte era el único que no tenía sindicato, que eso fueron casi 7 años, que le llevó mucho tiempo crear un sindicato, además yo le agradezco a Pedro muchas cosas, ¿no? Nuestra unión, pero artísticamente muchas cosas. Inquietarme, descubrir cosas, tanto como actriz, como directora, como profesora. En todo ese tiempo fui profesora, además también, que él también lo fue después. Pero me enseñó a entender la revolución, a entender el comunismo, a entender eso a Pedro, el ir como secretario general del SINTAI, así le pusieron al principio, le restó mucho para su carrera. Yo vi las primeras canas salirle a Pedro en ese sindicato, porque unir, que aceptaran a un actor que había sido galán, porque eso también crea problemas. Los galleros pertenecían al sindicato, pertenecían a la asociación y formaron parte del sindicato, pero tenía que buscar maíz para los gallos, porque existía todavía las peleas de gallos. Tu madre cree que tú no la quieres. Parece que últimamente te has mostrado un poco indiferente con ella. ¿Tuvo algo que ver Pedro Álvarez con la decisión de sus hijos de ser actores? Yo creo que sí. Max y Alex, indudablemente, ellos adoraban a su padre. Alex es un muchacho muy inteligente. Se dio cuenta que él no era actor. Mira, ahí tienes. Pedro le daba un extra, y con Max creo que trabajó que sí. Max sí era actor. Pero Alex era escritor y director. Él iba a reunirse con ellos todos los domingos por la mañana. Al principio me hice como que no lo conocía, pero después me pregunté, ¿total por qué? Verónica, ¿cómo fue Pedro Álvarez el ser humano? Muy humano, muy sensible y muy tímido, aunque parezca que no. Muy modesto. En el ámbito familiar, ¿qué era lo que más disfrutaba hacer en su tiempo libre? No, trabajar en lo suyo, escribir y eso. No. Hacer un mandado, no, nunca. ¿Y qué no le gustaba? ¿Qué lo podía hacer enojar? Esa es la mala palabra, la mentira. También lo molestaba mucho. ¿Algún consejo que recuerde que él le diera? Verónica, no te confíes. Tú crees que a veces es verdad que eso pasa. No hay nada peor que hacerte una actriz o un actor de oficio. ¿Sabes cuál es el matiz? ¿Sabes cuál es? Pero no profundizas. Porque el actor siempre se hace de las grandes escenas, de las escenas donde se descubre. Pero es que eso es algo que él me decía, que sí siempre recuerdo. Porque yo creo que Pedro Álvarez fue un hombre que vivió para el arte dramático. Y Pedro ha sido olvidado. Yo no soy joven ni me han ido en África, pero también estoy solo. Así que ahora lo vas a hacer conmigo, no porque seas mi mujer, sino por patriotismo. Por eso yo te agradezco tanto, que saques hacia la luz a tantos actores que han dado su vida al teatro, que son artistas, verdaderos artistas.